Para empezar a hablar del centro-periferia, empezaremos hablando del pensamiento dominante, gestado en los países centrales. Establecía que cada país debía especializarse en lo que hacía mejor, como que si esto último fuese algo natural y no un producto de la historia. Según esta división internacional del trabajo, los países latinoamericanos, al contar con abundantes recursos naturales, han sido condenados a la producción de bienes primarios y a los países centrales que disponen de abundante capital les corresponde encargarse de los bienes industrializados, que requieren de tecnologías más modernas. Por otro punto están los estructuralistas. Se preguntan entonces, ¿por qué no podemos producir en América Latina bienes industrializados que se pueden vender más caros en el resto del mundo? ¿Y qué genera una mayor riqueza para nuestros países? Los estructuralistas señalan entonces que existen dos polos con desempeños y realidades bien diferentes, el centro y la periferia. Pertenecen al centro los países que marcan el rumbo de la economía mundial, naciones industrializadas con poco desempleo y altos niveles de vida con gran influencia en los mercados y en el sistema financiero internacional. La periferia está conformada con estructuras productivas menos desarrolladas, que conviven con altos niveles de desempleo y pobreza, y sujetos a las reglas del juego establecidas por los países centrales. Para los estructuralistas, las diferencias entre el centro y periferia no se resuelven con el paso del tiempo, sino todo lo contrario, tienden a acentuarse y son cada vez más amplias. El desarrollo es un modo de ser específico en ciertas naciones, que requiere políticas públicas particulares para resolverlo. Es por estas razones que surge la desigualdad de la riqueza mundial. Hoy se habla de la desigualdad y que el 1% más rico tenga aún más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas por fuentes confiables como por ejemplo las Naciones Unidas, mientras que resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor y se mide en el mundo entero. Comencemos con este gráfico, que representa una distribución perfectamente equilibrada de la riqueza entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada uno con respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso la mayoría es difícil verla en el gráfico, mientras que el 2% de entre los países más ricos tienen más riqueza que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcamos gráficamente a 100 individuos, que los representen a todos. La gente más pobre está ubicada a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial. 223.000 billones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales, mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumulan el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población dispone del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera esto muestra los extremos a la que se ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que cabe dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil. Todos juntos, la diferencia se ve también geográficamente como una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, por los años 60, eran 35 veces más ricas y hoy en día son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres, cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo?
Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones más pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además, las naciones más pobres pagan 6.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además de esto, están los recursos de las naciones del sur. Pierden por normas internacionales sobre el precio, totalmente injustas, impuestas por las naciones más ricas, que les permite tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto les cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero, ¿quién está realmente ayudando a quién? Esto hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas.